pretende aglutinar a los 100 y pico investigadores en cáncer que tiene este país y está liderado por el doctor Luis Herrera, que es a su vez director de investigación del Instituto Nacional de Cancerología. Así que bueno, querían primero promover la investigación del cáncer, pero luego cuando vieron esta posibilidad de tocar el sector periodístico y empezar a comunicar, empezamos a hacer varias estrategias. Una de ellas fue la primera, organizar una campaña que se llama Rompiendo Mitos, se llamó Rompiendo Mitos, a la que nosotros desde la parte periodística le dimos forma y tenía un componente para redes sociales completamente. Ahorita les voy a mostrar un video. Yo acabé siendo el protagonista de la campaña porque pues, no había quien entrarle al… pero la estrategia funcionó en los dos sentidos. Este primer ejercicio funcionó en los dos sentidos y fue interesante escuchar retroalimentación tanto de los periodistas como de los investigadores. ¿Qué hicimos? Lanzamos la campaña en Facebook y hicimos una convocatoria a medios para que asistieran al lanzamiento de campaña, pero no hicimos una rueda de prensa como normalmente se acostumbraría, sino que colocamos una serie de mesas, 6, 8 mesas en un salón y a cada investigador en una de las mesas. Y después de una breve presentación los dejamos, acudieron como 40 periodistas. Para esto ya el INCAN estaba sorprendido, decían nunca habíamos tenido una convocatoria tan grande, salvo aquellas ocasiones cuando tenemos pacientes célebres, etcétera, ¿no? Entonces tenían esta convocatoria y los periodistas iban rotando, había periodos de 10, 15 minutos para platicar con cada especialista. Unos eran especialistas en cáncer ambiental, otros en cáncer de mama, cáncer de próstata, etcétera, ¿no? Entonces los periodistas tenían la oportunidad de ir platicando y tener 15, 20 minutos con cada uno de ellos y luego poder extender la conversación. El impacto en medios fue notorio. Inmediatamente pudimos detectar en medios, en internet, en publicaciones impresas, en televisión, incluso TV Azteca, Televisa, que no había realmente una razón para que le dedicara tiempo, es decir, no era el día del cáncer, no estaba sucediendo nada especial. En sus noticiarios puso la nota. Y ese fue el arranque para llegar a la segunda etapa, que fue la reunión del colegio aquí mismo en Puebla, en el auditorio que está aquí atrás, y donde también les asesoramos en formatos periodísticos para la presentación de sus temas. Entonces también ahí vimos otro impacto del expertise, digamos, del periodismo de ciencia, pero en la comunicación hacia pares. ¿Y qué hicimos? Organizamos un panel entre especialistas donde participaba la industria farmacéutica, los investigadores, los académicos, incluso alumnos, pero le damos un formato televisivo, aunque estábamos en un foro. Y ese formato televisivo pues propició un diálogo mucho más rico, mucho más incluso polémico, porque digamos que el ángulo periodístico ponía la cuña en los temas que ellos normalmente no tratarían en un panel, y los hizo interactuar de forma tal que el mismo colegio llamaba a los periodistas diciéndole, oigan, tenemos una nota buenísima. La tercera experiencia importante en esta ruta fue el taller que ellos habían organizado, que de hecho era una importación del taller del Instituto Nacional del Cáncer, que es un taller muy bueno, es un taller que está… Recuperar evidencia para poder validar lo que va a presentar. Creo que entendemos también que nueva evidencia puede cambiar cómo entendemos el paradigma, y lo mismo ocurre en la ciencia. Y también tenemos un objetivo común, que queremos que los ciudadanos estén informados. Los científicos quieren que su conocimiento pueda utilizarse y los periodistas queremos que ese conocimiento sirva de alguna manera para tomar decisiones.
Pero es cierto también que hay algunos obstáculos que probablemente ustedes hayan visto y que se han discutido mucho. Uno es el tiempo. Los científicos, sobre todo en México, no entienden nada cuando alguien tiene que entregar algo en horas, ¿no? Normalmente la respuesta es sí, claro, con mucho gusto la próxima semana, o me voy de congreso y a lo mejor el mes que entra les puedo dar la nota. Hay esta falta de entendimiento sobre los tiempos. O la información. Los científicos, y lo vivimos ahora en el taller que les voy a presentar, son muy intensos, aman lo que les gusta y se pueden chutar 2 horas sin parar hablando. Y no se dan cuenta que el periodista necesita mensajes más concretos, más concisos, más claros que pueda transmitir a la audiencia. También es importante reconocer que para hablar de calidad de ciencia en el periodismo necesitamos incluir ciertas cosas. Si no hablamos de los mecanismos, de cómo los científicos saben, pues prácticamente los dejamos en el mismo nivel de los, porque lo dijo él. Entonces, creo que la ciencia hay que explicar cómo sabemos, el cómo, el por qué son fundamentales. El lenguaje es totalmente diferente. Los científicos hablan con tecnicismos y ni cuenta se dan. Uno les puede pedir 20 veces que hablen para un público general y de repente comienzan a hablar nuevamente con una serie de palabras y lenguajes totalmente técnicos. Esto es complicado. La cuestión de conocerse creo que es importante y creo que fue la base para lo que hicimos, el ejercicio que hicimos recientemente, y el conocerse también nos lleva a perder el miedo al otro. Entonces, bueno, estas son las clásicas caricaturas de todo lo que somos diferentes. Y las preguntas que yo tenía eran si podemos mejorar la comunicación entre periodistas y científicos si les damos la oportunidad de tener interacciones más cercanas. Y la segunda es si los periodistas, al poder adentrarse a conocer cómo se hace la ciencia, cómo se genera el conocimiento científico, puede ayudarles a mejorar la calidad de los productos periodísticos que pueden realizar. CONACYT nos dio la manera de poderlo hacer. Tienen, si no lo conocen, hay estos proyectos financiados de comunicación pública de la ciencia y la tecnología. Yo participé en la convocatoria 2017 y se basa en la producción de una serie de resultados tangibles, productos, para no ser redundantes, que están aquí mencionados, y en naranja uno de los que tenían eran reportajes. Entonces yo tomé eso y dije, bueno, podría invitar periodistas y pedirles que hagan reportajes y podría cumplir con CONACYT. Y luego está la Red Mexicana de Periodistas, dentro de cuyos objetivos tenemos uno, que es promover el desarrollo profesional. Entonces ligamos esto, hicimos una propuesta y de ahí nació esto que le llamamos el primer taller de inmersión para periodistas. Y le puse este nombre tan rebumbante porque yo estoy trabajando actualmente en el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM, probablemente no han oído hablar de él, otra razón más también para participar y dar un poco más de difusión. Y nació entonces el proyecto. ¿Cuál era la idea? No es nuevo. Ha habido otros proyectos así en Estados Unidos. No sé si algunos de ustedes hayan oído de Woods Hole. Woods Hole es un sitio donde se hace investigación marina de alto nivel y desde hace mucho tiempo tienen un programa para recibir a periodistas. Y ustedes pueden solicitar ir y pueden tener oportunidad de trabajar ahí con los investigadores y hacer experimentos. Se ha hecho y se ha visto que tiene buenos resultados en el trabajo de los periodistas. Yo no conocía el trabajo de Datamares. ¿Dónde están por ahí? Catalina, ¿estás por ahí? ¿O ya la balconía que no está? Bueno, ya la balconía que no está. No sabía que ellos habían hecho este primer programa con 3 periodistas, pero la idea es la misma. Entonces, lo que hicimos es, el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM no es un centro, no es un instituto. Lo que hacemos es un lugar donde los investigadores que ya están ubicados en diferentes institutos o centros en la UNAM vienen y colaboran para hacer investigación multidisciplinaria. Y entonces la idea es temas mucho más grandes, movilidad urbana, sustentabilidad, identificación de alertas tempranas para la contaminación, y entonces conseguimos juntar sociólogos, químicos, físicos, biomédicos, y la idea es esta multidisciplina. Entonces era un lugar ideal para atraer a los periodistas porque yo podía llevarlos con investigadores de distintos lados, y les voy a dar una primera idea de qué se trató. ¿Podrías poner el que hice video 1?
Gracias. ¿Podemos regresar al PowerPoint? Entonces les voy a contar rápido, no tenemos mucho tiempo, pero pueden acercarse a nosotros para que les podamos platicar un poco más de lo que hicimos, sobre todo quienes están pensando en retomar este tipo de experiencias. Bueno, entonces lo que hicimos, les voy contando, ¿ok? Lanzamos una convocatoria, nos apoyaron muchos de ustedes con sus bases de datos de correos electrónicos, enviamos por redes sociales y medios electrónicos la convocatoria, pedimos básicamente 3 trabajos recientes de periodismo, la convocatoria fue abierta a gente que estuviera en salud, en medio ambiente, en ciencia y tecnología, en innovación. Curiosamente, la gente que está en salud y en medio ambiente no se sienten periodistas de ciencia, eso me llamó la atención. Abrimos una convocatoria durante un mes, recibimos 42 solicitudes y se seleccionaron 12 participantes. Los jueces, 2 de ellos están aquí en la mesa, Iván y Manuel. Y básicamente en lo que se basaron fueron en los trabajos. ¿Qué se midió? La calidad de los trabajos y la posibilidad de que los que participaran pudieran beneficiarse de estar cerca de los investigadores y que pudieran publicar sus trabajos. Seleccionamos un sitio para niños y seleccionamos un programa de radio y 2 de televisión. Vinieron de distintos medios, aquí están los periodistas. Tuvieron oportunidad de colaborar con 2 investigadores de distintos lugares, como lo que pudieron ver. Los temas, como les decía, fueron suficientemente mediáticos como para ser interesantes para hacer noticias, como los que están aquí. Y estuvieron expuestos a conferencias, pero también a hacer actividades en laboratorio o en el campo. Por ejemplo, estuvieron con Elena Álvarez Bulla aislando transgenes, es decir, genes de otras especies o transgénicos en distintos tipos de alimentos que se consumen, lo cual generó una gran expectativa entre los periodistas. Y también viajamos a la Reserva de la Biosfera para trabajar con un tema sobre sustentabilidad. Estamos produciendo en colaboración con ellos, después de que tuvieron la oportunidad de revisar, una guía sobre lo que todo periodista debe saber sobre la ciencia y otro sobre todo lo que todos los científicos deberían saber sobre los periodistas para facilitar esa comunicación. Se hicieron los reportajes que esperábamos. Hay una evaluación en curso que nos permite ver hasta cierto punto qué tanto impacto tuvo la experiencia. Y para cerrar quiero pasarles un último video que hicimos para CONACYT como solicitud del proyecto y deja abiertas las preguntas para lo que sigue. Esta semana estamos recibiendo a 12 periodistas dedicados a la ciencia. Entonces la idea es que puedan tener una experiencia mucho más cercana a qué es, cómo se hace la ciencia, interactuar con los científicos, crear redes con esos científicos y también entre ellos. La experiencia fue muy importante porque vinieron compañeros de diferentes regiones del país, con diferentes experiencias, con diferentes acercamientos a lo que es el periodismo de ciencia. Que me deja el taller es encontrar redes de periodistas que se estén dedicando a lo mismo, el contacto directo con las fuentes. Es que tradicionalmente el periodista, su contacto con el científico es o en conferencias de prensa o en entrevistas, y entonces a partir de ahí hacen su trabajo. Esta es, que sepamos nosotros, la primera vez en México que se plantea un proyecto como este, en donde puedan ser científicos también durante un par de días. Creo que sí ha cambiado mi perspectiva porque nosotros llegamos siempre cuando ya hay algo hecho, ¿no? Ya se dio la eureka y ya pasó todo, pero es un trabajo de quizás 20 años, 10 años, es mucho trabajo, muy minucioso. Hoy lo estuvimos viviendo con las personas en el laboratorio y son tiempos exactos, tiempos perfectos, mucha paciencia, con pocos recursos, tratando de improvisar porque no se tienen las herramientas que se tendrían en otros países, ¿no? Eso me parece muy loable y creo que sí ha sido un aporte significativo para lo que yo haga en el futuro. Creo que el apasionamiento de los científicos por su trabajo, que lo pudimos vivir nosotros en carne propia, que fue desveladas, que fue subir cerros, que fue espinarse, fue caminar entre valles, entre espinas. Fue una experiencia muy enriquecedora, sobre todo porque íbamos acompañados de los científicos que están encabezando ese proyecto. Las ideas del proyecto es no solo darles la oportunidad a los periodistas de interactuar con los científicos, sino también de sensibilizar a los científicos sobre la labor periodística y las necesidades del periodista. Hasta increíble, que la usaran para hacer sus investigaciones periodísticas. A mí en lo particular me emocionaría mucho porque nos importa que se use y que no sea como
un objeto que quedó ahí en el olvido. De manera que ellos regresen a sus medios, puedan incorporar lo que han aprendido. Gracias también a este curso formamos ahorita un equipo, pues más o menos 6 personas, donde nos organizamos para que cada uno investigue un tema diferente para sacar un trabajo periodístico colaborativo. Nos emocionó tanto este problema que dijimos, híjole, hay que hacer algo, pero hay que hacer algo en conjunto, ¿no? Se agradecen que haya este tipo de iniciativas. No es muy común, menos en México. Ojalá se sigan dando más y sean más regulares. ¿Mandarías a tus reporteros el año que entra a este taller? Pues definitivamente sí. Que se da la oportunidad no solamente los mandaría, los obligaría a que vinieran. Quiero mencionar, aquí arriba se oye, perdón. Perdón si repito alguna cosa, aquí arriba se oye el sonido muy confuso, entonces no sé si Laura comentó que este es un proyecto que pudimos hacer, pudimos traer estos periodistas, la mitad de ellos eran de distintos lugares de la República, la otra mitad sí eran de la Ciudad de México, pero esto se pudo hacer gracias a que la red tiene un RENIECIT, un registro ante CONACYT que nos permitió bajar recursos de los proyectos de apoyo a proyectos de comunicación de la ciencia. Entonces, pues eso fue lo que nos hizo posible. Le doy ahora la palabra a Aleida Rueda, que Aleida tenía como le pedí que hablara de 3 cosas distintas y creo que va a hablar de algo absolutamente distinto a lo que yo le pedí, pero creo que va a estar mejor de lo que yo le pedí. Yo quería que hablara de un foro que organizó la red, que ella fue una de las grandes protagonistas en la organización, o de la visita que hicimos a varios miembros de la red, a la reunión de la Federación Mundial, pero creo que tus planes son otros, ¿verdad, Aleida? Ok. Hola, sí, a ver si esto funciona. ¿A dónde tengo que dispararle aquí? ¿Para allá? Ah, sí. Bueno, efectivamente, esto es de lo que no voy a hablar mucho, aunque sí quiero mencionarlo. Quizás yo creo que en buena medida por la red y por haber entrado a la Federación Mundial de Periodistas de Ciencia este año justamente como red, por primera vez una red mexicana forma parte de esta federación. Hubo mucha representación latinoamericana en esta conferencia y se dieron 22 becas para estudiantes de todo el mundo para estar en la conferencia, cubrir la conferencia, y el ejercicio ahí fue que la red mexicana voluntarió, ¿no? Se propuso asesorar a los 6 latinoamericanos, a los 6 estudiantes latinoamericanos que habían sido becados. Entonces fue un ejercicio, yo diría, muy enriquecedor, tanto para ellos, los estudiantes, como para nosotros, los 6 mentores que participamos. Y bueno, la verdad es que me podría extender, pero como esta mesa se llama Comunicación entre Dispares, en realidad pues no vi mucha disparidad ahí. Perdón, Manuel. En realidad la única diferencia, éramos un grupo de periodistas, comunicadores de ciencia, asesorando a periodistas, comunicadores de ciencia que van empezando, cubriendo una conferencia de periodismo de ciencia, ¿no? Entonces no veía mucha disparidad. Pero entonces lo que pensé es, bueno, ¿qué tipo de disparidad es de la que sí puedo comentar y la que tengo más cerca? Y es esta. Este es Dennis Boyer, es un físico teórico, experto en análisis, desarrollo de modelos matemáticos aplicados a vuelos de Levy y a caminatas aleatorias, le llaman. Sistemas complejos, básicamente. Este es Kelly Tovar. Ella es una estudiante de comunicación, está terminando la carrera y es maestra de ballet, se presenta en muchos eventos, es bastante profesional en lo que hace. ¿Por qué hablo de estos 2 casos? Porque los 2 confluyen en un mismo lugar, en este caso es una unidad de comunicación, en este caso es el Instituto de Física donde yo trabajo, y la disparidad está pues bastante obvia, ¿no? Un estudiante de comunicación o de ciencia sin ningún entrenamiento para cubrir ciencia
que se enfrenta con un investigador sin ningún entrenamiento para comunicar su investigación a reporteros y mucho menos a estudiantes reporteros. Es una disparidad además que propicia prejuicios. Y son prejuicios que tienen que ver, por ejemplo, por la carrera que estudiaste, ¿no? A mí me ha tocado muchas veces que me pregunten, bueno, ¿tú qué estudiaste antes de hacer una entrevista? Y si digo comunicación, entonces para ti va la explicación light, ¿no? Por el nivel académico, les decía que hay estudiantes de física que entran a empezar a entrenarse como reporteros y que pues, simplemente son estudiantes de física, entonces se puede propiciar el prejuicio de que no son pues, lo suficientemente listos para tener una conversación con un investigador, o al revés, todos estos prejuicios pueden ocurrir del lado contrario, ¿no? Por género, sucede poco, pero sucede, sobre todo en un campo en el que hay muchos más hombres investigadores que mujeres, por el lenguaje, por la experiencia previa, y creo que en la base de todo esto es que es un problema de poder, ¿no? Un exceso de poder o una falta de poder y de confianza y de seguridad. Entonces la pregunta yo creo que aquí es si efectivamente puede haber comunicación cuando hay una disparidad tan grande y tan internalizada de poder. Y bueno, yo diría que sí, la respuesta es, esperen un ratito, que sí, idealmente, pero con entrenamiento. Y entonces, idealmente tendría que haber un entrenamiento en el que les permita a los estudiantes, por un lado, entender bien la esencia de la investigación que cubren, evaluar periodísticamente esta investigación, ¿no? Si es claro, si es novedoso, si es relevante, si puede ligarse con un tema de coyuntura. Un entrenamiento que les permita identificar rápidamente los conceptos, las explicaciones, la narrativa para contar su historia. Un entrenamiento que les permita saber que la ciencia es un proceso y que no van a terminar con la noticia de la última noticia después de entrevistar a un investigador, un entrenamiento que les permita saber y entrenarse para escribir para las audiencias, para el público, y que también les permita saber que la ciencia, así como quienes la hacen, están abiertas al cuestionamiento. Y por el lado de los investigadores, yo diría que la disparidad se reduce con entrenamientos que les permitan entender que existen los profesionales de la comunicación, que pueden haber unidades de comunicación en sus instituciones y que se pueden beneficiar de eso, que hay factores de noticiabilidad, ¿no? Que podrían identificar estos factores en sus trabajos, que pueden identificar sus mensajes clave y entrenarse para comunicarlos en menos de 10 minutos, cosa que no sucede con frecuencia, que la comunicación es una profesión, ¿no? Que hay profesionales de la comunicación, que incluso hay cursos de posgrado en comunicación y que pueden incluso trabajar con ellos en equipo, y que su investigación finalmente está financiada por el dinero público, en este caso en las universidades públicas, y que tienen el deber de comunicarlas, y finalmente también que la ciencia, incluido su propio trabajo, puede estar abierta al cuestionamiento. Entonces, ciertamente no me he dedicado mucho al entrenamiento con los investigadores, quizás deberíamos de hacerlo, pero sí con los estudiantes, y es un entrenamiento que, bueno, es bastante largo de explicar, pero es básicamente que tienen que leer papers, que tienen que cubrir eventos, incluso congresos, y diseñar una forma de cubrir congresos científicos de manera eficiente, justamente comunicar lo que aparentemente es pues muy complejo, ¿no? Como en este caso es justamente una entrevista de Kelly Tovar con Dennis Boyer, y este es el producto de una de esas entrevistas. La otra parte de la disparidad, que creo que es muy enriquecedora, es que en estas oficinas, quiero pensar, que a los estudiantes, ¿no? Que quizás hubiera sido de utilidad si alguien me lo hubiera dicho cuando entrevistaba a los primeros investigadores, pero que no es necesario rendirle pleitesía a los investigadores ni tratarlos como semidioses, que tu grado académico no te hace inferior y que ellos son profesionales de la ciencia mientras que nosotros somos de la comunicación. Y que por eso tenemos que demostrar que somos
profesionales de la comunicación haciendo un trabajo de investigación como debe ser. Ay, ya me pasé. Eso. Que evitemos hacer una comunicación celebratoria de la ciencia, esto ya se ha comunicado, ya se ha dicho en varios foros, pero que hay que… ¿Qué? Ahí estamos. Y en lugar de hacer una comunicación celebratoria de la ciencia, que incorporen información sobre los procesos que dieron como resultado cada investigación, el contexto, la estructura que rige el quehacer científico y finalmente que no tienen que tener una relación de cuatachos con los investigadores que finalmente son sus fuentes independientemente de que pues trabajan en el mismo lugar. Entonces con esto… tengo fotos de los estudiantes que han pasado por ahí, pero lo más importante creo yo es qué sigue después de una experiencia en que tengas que enfrentarte a este tipo de disparidad. En este caso específicamente, varios de los estudiantes se han integrado a otras oficinas de comunicación, varios de ellos han hecho maestría en comunicación de la ciencia o se encuentran haciendo maestrías en comunicación de la ciencia. Gracias a que muchos de ellos forman parte de la red, ahora tienen acceso a talleres, varios de ellos incluso formaron parte del curso que acaba de dar Iván. Incluso congresos nacionales e internacionales como los de la AAAS. Otros están haciendo tesis en comunicación de la ciencia ya o en periodismo y han adquirido y ya están trabajando en algunos medios. Entonces yo creo que el producto es bastante enriquecedor. Entonces nada más quiero cerrar que más allá del ejemplo individual, yo estoy convencida de que las unidades de comunicación en los institutos y en las organizaciones científicas deben ser un espacio para la formación de estudiantes en la cobertura de ciencia, en el que adquieran las herramientas, el entrenamiento, la confianza, el poder, para que su disparidad respecto a los investigadores no sea un obstáculo, sino una fortaleza con la que puedan luego sacarle ventaja para contar buenas historias. Entonces, pues esta es una invitación para que estos, pues existe incluso en la red muchas personas que están trabajando, que estamos trabajando en unidades de comunicación y que no sean simplemente pues unidades que se dediquen exclusivamente a la comunicación institucional, sino que puedan también ser generadoras de estudiantes entrenados para cubrir ciencia. Muchas gracias. Bueno, creo que tenemos tiempo para algunas preguntas. Nada más les voy a contar una pequeña historia antes de pasar. En cierta ocasión tuve la suerte, porque además fue suerte, de llegar a una reunión en Alemania en donde había alrededor de 25, 30 premios Nobel y la oportunidad de entrevistar a varios de ellos. Y digo suerte porque de veras llegué por casualidad y yo me enfrenté a estas entrevistas sin tener idea de con quién estaba hablando en realidad. No tuve oportunidad de hablar con ellos. Y uno de ellos me dijo, bueno, a mí y a otros 3 o 4 periodistas que estábamos ahí, dijo, la gente cree que somos los científicos, que los científicos somos muy listos, pero no es cierto. Este cuate había hecho algo así como aislar un átomo en el vacío, una cosa así bastante impresionante. Y su razón es que decía, la verdad está ahí, ¿no? Y entonces tú, como no eres muy listo, primero lo buscas acá, luego lo buscas acá, y luego llegas y lo encuentras y te dan premios y todo es padrísimo, ¿no? En cambio ustedes, los periodistas, nos dijo, y los hombres de negocios y los políticos, cuando se encuentran con la verdad, no saben si es la verdad. Es tan confusa y tan compleja el mundo al que se enfrentan que no tienen ni idea de por dónde buscar la verdad y a lo mejor la encuentran por acá o no, le tienen que interpretar ustedes. Entonces, a mí eso me dio esta confianza de decir, bueno, pues nos podemos ver de tú a tú. Me parece que en la convocatoria no dijimos cuál era nuestra página de internet donde pueden acceder. Entonces, en lo que la busco, voy dando pie a las preguntas si es que tienen alguna. Bueno, en lo que se forman para las preguntas, nada más quería, olvidé mencionar
del taller y de toda esta experiencia con el Colegio Mexicano para la Investigación del Cáncer, que su siguiente proyección fue que se ofreció una beca de $2,500 para una propuesta de un reportaje a los periodistas que participaron. Finalmente la ganaron un equipo de 3 personas que decidieron presentar en equipo. Una de ellas está aquí, Nelly Toche, y la idea es que desarrollen un producto final. Cancerología se ha comprometido a abrir las puertas y a poner los recursos, los investigadores, para que ellos puedan investigar, y de hecho ya iniciaron la investigación y el trabajo será presentado en febrero frente a la plenaria del Instituto Nacional de Cancerología. Entonces es una proyección de este mismo ejercicio. Y ya nada, se había olvidado decir eso. Yo solo quiero lanzarles esas preguntas para que se queden ahí en la mesa de discusión. La necesidad de cubrir ciertos aspectos de ciencia, la necesidad de revisar en CONACYT la posibilidad de apoyar este otro tipo de producto que es importante, que es la posibilidad de la formación y la vinculación o comunicación entre esos periodistas y los investigadores, la necesidad de alternativas para generar documentos que permitan a la gente tener guías, que les permitan de alguna manera rápidamente tener algunas ideas como la que presentó Aleida, como la que nosotros tenemos para los periodistas o para los científicos, y finalmente también la necesidad de formar redes. Resultado de este proyecto, pueden preguntarle a Nelly, se asociaron varios de los periodistas, siguen en contacto, siguen trabajando, hicieron un proyecto conjunto que publicaron en Animal Político, y yo creo que esa es la forma en que vamos haciendo fuerza, uniendo esfuerzos, trabajando en equipo. México es un país donde suele ser individualista y yo creo que tenemos que cambiar ese chip y trabajar en equipo. Nora. Gracias. Nada más es un comentario. Gracias por las sugerencias, por todas las recomendaciones, por llevarnos por el camino también de lo que están ofreciendo para la capacitación de reporteros de ciencia, de periodistas. Y ayer me escribía el director de Laboratorio de Fisiología Celular de la UNAM, que es el doctor Fernando López Casillas, y me decía: un saludo a todos los científicos que están en Puebla, saludo científica. Y yo le decía: no, la ciencia la haces tú, yo solo la difundo. Y él dice: ser científico implica tener una actitud escéptica, crítica, objetiva y basada en evidencias comprobables ante la vida. Los periodistas califican, ¿no? Gracias. Y salió porque pues estamos compartiendo esto y qué bueno que el doctor entró aquí. Lo quería compartir con ustedes porque es lo que nos han dicho. Gracias. Por guardarlo en la red, ¿no? ¿Perdón? Bueno, que lo compartieras en la red general, está muy interesante. En el chat, ¿esto? Bueno, me dices ahorita, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿Esto que lo compartas? Sí. Sí, me dices ahorita que terminemos cómo lo hacemos. Gracias. Sin problema. Gracias. ¿Alguna otra pregunta para nuestro panel? Hola. Bueno, a mí me impresionó mucho este tema que platicaron sobre como la especie de residencia que se hace con los periodistas y los científicos. Creo que es la forma más completa en la que el periodista pues, se puede empapar al 100% de lo que está de la investigación para hacer un producto mucho más completo, y al final de cuentas se nota, ¿no? Cuando tú lees te das cuenta que el periodista fue mucho más allá que solo una entrevista o un reportaje en otros términos. Entonces quería ver, a mí me llama mucho la atención esto. No sé si, por ejemplo, qué tanto pudiera ser posible que no fuera solo a través como de estas como convocatorias, sino que a lo mejor los especialistas pudieran abrirse también sus puertas de vez en cuando para poder hacer ese tipo de trabajos como colaborativos, no tanto que implique pues esperar a que lleguen recursos para hacer, a lo mejor para pagar viáticos, etcétera, sino como para que fuera algo un poco más cotidiano. Justo por eso estamos haciendo, por ejemplo, estos libritos. Uno de ellos va dirigido a los investigadores y una de las cosas que les pedimos es que se den cuenta que si hay oportunidad, dejen que los periodistas puedan pasar tiempo con ellos, que los inviten a ver experimentos claves, que los permitan hacer trabajo de campo. Y yo creo que lo que hizo Iván es otra forma en la que les abren las puertas en los institutos nacionales y también pueden acceder. Pero la otra es también sean un poco más proactivos.
La idea es perderle el miedo, como dijo Aleida, y proponerles a los científicos, oye, yo quiero hacer, normalmente esto funciona más para los reportajes, ¿no? Quiero hacer una nota sobre este artículo que publiqué, puedo ir al laboratorio, puedo ir a mirar. Yo creo que en general los científicos son muy generosos y abiertos para recibirlos. Lo que pasa es que yo creo que en general hemos tenido miedo unos de otros, entonces es simplemente ir rompiendo estas barreras. Hola, vimos entonces 3 iniciativas con involucramiento variado de la red, pero mayormente iniciativas individuales. La de Laura es una en la que la red se incorpora, pero entiendo que la iniciativa viene de allí. Las experiencias valen un montón, pero uno de los sentidos de la red sería tomar este tipo de cosas y llevarlas al siguiente nivel de escala. Entonces, en el que la presencia de la red sea visible desde la planeación y no porque llega y ayuda a empujar un proyecto que ya existe. ¿Qué le ha impedido a la red dar ese paso al siguiente nivel? Creo que esa me toca a mí. Sí, efectivamente, creo que incluso en el caso de Iván ya tenía prácticamente armado todo y fue en última instancia que la red se incorporó y lo ayudó con la convocatoria, o sea, sí colaboró la red de alguna manera. Pero bueno, efectivamente la red por un lado está hecha de individuos, los individuos tienen iniciativas, hay bastantes que tenemos, digamos, en un cajón desde hace, pues tú lo recordarás, desde la Asamblea General que tuvimos en febrero del año pasado, y bueno, no hemos podido echarlas a andar esencialmente por falta de recursos. Yo creería que estoy convencido de que para que la red siga adelante debe empezar a conseguir recursos de manera que pueda dedicar trabajo real, ¿no? Laura no hubiera podido hacer lo que hizo si no es que está de base en el Centro de Ciencias de la Complejidad. Y Aleida no hubiera podido hacer lo que hizo, dado que está de base en el Instituto de Física. Entonces, de manera que podamos echar a andar esfuerzos con trabajo real de alguna manera, y no digo de alguna manera, simplemente remunerado, pues. Entonces, creo que ese es el paso que sigue para la red hasta ahorita, y lo quiero avisar para todos. Los que somos miembros regulares pagamos una cuota. Aquellos de ustedes que aspiren a ser miembros regulares, no solo les vamos a pedir que trabajen, sino que paguen su cuota. Los allegados no pagan. Pero, y bueno, nada más me interrumpiría para decir nuestro blog, en donde está la convocatoria, es redmpc.wordpress.com. redmpc.wordpress.com, y yo diría que nos falta eso y ponernos más de acuerdo, establecer mejores formas de comunicación entre nosotros, y nos está empezando a rebasar. Pues los primeros que firmamos fuimos 29, ahorita somos 85 y estamos en distintos lados de la República, cosa que le agradecemos mucho a este seminario y sus ediciones anteriores. Y bueno, nos faltan mejores formas de comunicarnos entre nosotros y lograr dedicar más trabajo a estos esfuerzos, ¿no?, que estamos haciendo. Gracias. ¿Puedo agregar algo rápido? Sí. Esto que decías, Javier, quizá el interés es, fue como el experimento y ahora escalarlo. Y una de las cosas que yo quisiera ver es la manera de vincular esto ya con la UNAM, abrir más laboratorios en la UNAM, no solo S3, con la red y con CONACYT, es decir, ir pasando la estafeta de este primer intento para que lo podamos recuperar y escalar y poderlo repetir y poder tener esta posibilidad de dar más oportunidad a otros periodistas. Ese sería para mí lo que sigue, por ejemplo, como red. Ok, mi comentario es muy rápido, solo una sugerencia: si pudieran capitalizar todas estas experiencias y esta riqueza que tienen ustedes como red y poder subirla de alguna forma pues organizada a la red para que los colegas de la región podamos tener acceso y pues seguir compartiendo de su experiencia pues y de su recorrido. Nada más. Todo el que quiera un ejemplar de estos, mándenos un correo a la red y en cuanto estén impresos, con muchísimo gusto les hacemos llegar juegos de estos, mandamos a ser suficientes para compartir. Nuestro correo es redmpc2015@gmail.com. El correo para solicitar
ser miembro es otro, está dentro de la convocatoria, no nos vayamos a hacer bolas.